Police y el NBI puede arrestar con las tres mga persona durante el 13 bypass operation ali la Barangay Santa Maria y Tumaga ayer tarde y anoche. El personal del National Bureau of Investigation ya conduce bypass operation ali la puente de Barangay Tumaga ya puede arrestar con si Roderick Austero, residente de Barangay Santa Maria. Con él puede confiscar 1,340 pesos marcados y el 16 paquete de suspecho shabu. Con el suspecho libal NBI para na di ila opisina para más de la investigación. Mientras tanto, el personal del Police Station 1 Vitalia puede arrestar con si Paulo Pérez durante el Dila bypass operation na Dila EOR anoche. Ya puede confiscar con él un paquete de sospecha shabu y el 400 pesos marcados con el sospecha pone bajo la investigación. Mga alas 11 pasada anoche, el personal del Police Station 1, Police Station 4 y el Police Station 7 ya puede arrestar con si Ashraf Kaisar Jul Karim Iqbala, residente de Tetuan na un bypass operation alina Veterans Extension. Con él puede confiscar 3 paquetes de sospecha shabu y el 500 pesos marcados con el sospecha liba para alina Police Station 7 na Santa Maria y el policía confisca también con el 18 vehículo. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.